Hola crack, en este episodio tengo la oportunidad de hablar con la que a este punto es la mujer más importante en mi vida, mi madre. Aunque ella no es mucho de estar en redes sociales y buscar ser vista, no podía olvidarme de que antes que nadie ella siempre ha estado presente en mi vida, y en este episodio tengo a la persona que me dio la vida y una conversación más humana para compartir con usted y recordarme de dónde es que vengo. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes, soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa, debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! La verdad es que en la vida, como tal vez a usted le pase o le ha pasado en algún punto, a mí no todo me sale bien, y mucho menos a la primera. A este punto en el camino de la vida, yo no he tenido una pareja que pueda llamar la mujer del proceso, ni una mujer que haya querido ser esa compañera de vida para hacer un proyecto de vida juntos, pero la que sí ha estado en todo ese viaje, en todo momento, en las graduaciones, en las celebraciones y en cada uno de esos momentos bonitos, es la única que también ha estado en esos momentos difíciles, cuando me he sentido estancado o fracasado como hombre en muchos escenarios. Por ejemplo, cuando he querido crecer a nivel laboral y por alguna circunstancia se cierran puertas, donde he escuchado: mientras usted siga en ese lugar, en ese departamento, en ese escenario, no va a crecer de ahí. Donde ella ha sido esa persona que me dice: siga estudiando, sea responsable, nada es fácil, ni cae del cielo, siga adelante. También en algún momento cuando uno sigue estudiando y busca nuevas oportunidades, y ese currículum que uno prepara con tanto cariño y tanto esfuerzo y que tal vez no pasa el primer filtro, o que en ese mercado, en este momento donde la inteligencia artificial casi que hace muchísimo mejor el trabajo y más fácil de lo que lo hace uno en marketing, entonces es un escenario complicado, y ella siempre le dice a uno: ¿sabe qué? No deje de seguir intentándolo de diferentes maneras. Obviamente, además de los libros y todos los mentores y todas las personas que siempre intento estar escuchando para obviamente ingresar en mi cerebro cosas positivas, siempre está mi mamá recordándome que mientras haya vida hay una nueva oportunidad y hay que seguir poniéndole y saliendo adelante. También recuerdo en algún momento, ¿verdad?, en algún episodio previo hablaba de que los estándares que ha puesto mi madre hacen que también la mujer moderna a veces no sea lo que más está alineada conmigo, porque cuando yo veo que para una mujer moderna yo soy completamente una forma de buscar que le mantengan el mismo estilo de vida que ya ella se puede costear, o el que tiene la obligación de sacarla adelante porque soy hombre, pero a la primera situación difícil, como me ha pasado, el amor sale por la puerta. Ahí es donde uno dice: de verdad, esa entrega, ese amor, justo lo que mi mamá va a hablar en este episodio, va a hacer mucha diferencia, y el por qué creo que esos buenos valores, esa mujer tradicional con los valores como tienen que ser, cada vez es más valiosa para mí, o por lo menos no es todo el mundo tal vez que está, por supuesto, interesado en ir alineado en visión, valores y estilo de vida. Entonces, más allá de eso, a veces lo bonito de un podcast es esto, es tener la oportunidad de invitar a las personas que yo quiera, de documentar muchas cosas. Y lo bonito en algún momento es, como digo, que ya tengo mis audios donde he preguntado y he tenido documentado cosas muchísimo más íntimas, más personales con mi papá y mi mamá. Pero a veces también es bonito como tener esa oportunidad de compartir de dónde viene, de quién es la persona, también visualizar esas cosas. Como dicen, detrás de un gran hombre a veces hay una gran mujer, y en este caso no hay una gran pareja o una gran esposa, como digo, sino simplemente una gran madre que me ha ayudado, me ha corregido en muchos momentos. Entonces, en este episodio tal vez no hay como muchas credenciales o mucha idea de éxito, muchos títulos, muchos logros, tal vez muchísimo más masculinos de lo que estamos acostumbrados en los episodios del podcast, pero creo que sí tiene muchas credenciales, y al menos para mí es muy significativo tenerla por acá. Y para presentarla no específicamente solo necesito títulos y logros, ¿verdad? También es lo que ha hecho ella a lo largo de todo ese tiempo, siempre con sus acciones y su presencia en mi vida, que le dan, por lo menos para mí, lo que es más que necesario para ganarse un espacio aquí, y mucho más, por supuesto, si la vida me da en algún punto oportunidades a nivel personal, a nivel profesional, que ella sin duda forme parte de mi vida, de todo lo que uno ha trabajado y lo que obtenga. Dijo en algún momento Franco Escamilla: si yo gano 10, 9 son de la persona que está conmigo, y en este momento la que ha estado por muchísimo tiempo buscando los beneficios, cuidándome, tratándome de la mejor manera, siempre motivándome a seguir adelante, pues por supuesto es mi madre. Secretaria, ama de casa y una mujer con un carácter fuerte, pero con un corazón de oro. Dama, caballero, con usted, mi madre, Rosy Vega.
¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien, y gracias por la invitación hasta que se llegó la oportunidad y aquí estamos para dar esa información que tanto anhela. Ya yo había hecho en alguna parte algo similar, nada más que no tan profundo. Esto es como un poquito más light, que ya usted sabe, no todo se publica y no todo tampoco uno tiene que compartirlo. Pero es bonito de vez en cuando, como dicen, humanizar un poquito la marca en marketing. Entonces vamos a ver, dicen siempre que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y en ese caso, bueno, yo sigo soltero. Entonces la única persona que ha claramente estado a lo largo de todos estos años, que ha velado por mi interés y por muchas cosas, porque relativamente un ser humano decente es usted. Entonces quiero visualizar un poquito de la persona que es, porque a veces usted se esconde porque no le gustan las cámaras, por muchas circunstancias, pero yo creo que también es bonito que la gente sepa de dónde viene uno. Entonces, antes de que usted fuera mamá, antes ya de ser esposa o hija, por supuesto tiene una historia. Entonces, coménteme o recuérdeme un poquito de quién era usted realmente y qué soñaba cuando estaba un poquito más joven, porque eso es algún tiempito. Siempre fui alguien deseaba así estudiar, pues no había mucho apoyo en aquel momento en las familias y gracias a Dios, bueno, la mamá mía, ella me ayudó hablando con mi papá y dándome ese apoyo a través de un convencimiento, ¿verdad? Para que nos dejara, sobre todo a las mujeres, estudiar, ¿verdad? Porque no era tan fácil. Ellos pensaban que el que debería estudiar era el varón, pero en este caso, gracias a Dios, hice un esfuerzo y bueno, yo fui a estudiar, fui a la escuela y terminé la escuela, fui al colegio y terminé el colegio y después fui a estudiar del secretariado. Me costó más, tuve que trabajar porque ya los ingresos del hogar no eran factibles, ¿verdad? Entonces trabajé en una soda para costearme el estudio y trabajar de día y tocaba a veces que ir a estudiar en la noche o estudiar a veces en las madrugadas para poder ir a trabajar y lograr sacar adelante lo que yo deseaba, aunque mi deseo era estudiar administración de empresas, pero después con el tiempo lo fui dejando y me quedé con el secretariado. Ahí está una de las cosas que en algún punto vamos a tratar de retomar. Ahora, me gusta siempre ir sacando un poquito de lo que usted decía de ese viaje, va cambiando la persona. Entonces, si usted tuviera el chance de poder volver a hablar con esa mujer que tenía 20 años, ¿qué decisión importante diría que no tome, aunque en ese momento pueda parecer la decisión correcta? Bueno, no tendría mucho que decirle que cambie porque muchas de las cosas que al final realicé, aunque no estudié lo que yo deseé, me sentí muy satisfecha cuando saqué ya la carrera y me gradué. Yo sentí que tenía en mis manos por lo menos una experiencia, un grado de estudio que me iba a ayudar a poder, llevar ingresos al hogar porque en aquel momento se ocupaban y parte de los ingresos siempre pues, fue aportar a la casa para algunas cosas que se ocupaban. Y una vez que ya tuve la experiencia de trabajar, me sentí bastante tranquila y bastante bien, satisfactoriamente, ¿verdad? Porque era un esfuerzo que había hecho y logré llegar hasta ahí. Yo digo, sí, bueno, gracias a Dios, en medio de todo siempre están los papás de uno que lo ayudan con un permiso, con un sí. A veces, de hecho, claro que siempre con algún aporte económico, aunque fuera poco, pero era importante. El apoyo de ellos, digamos, cuando tenía que tal vez salir de noche y que me fueran a topar porque el lugar donde vivía no era un lugar donde tenía el fluido eléctrico y entonces tenía esa ayuda, ¿verdad? Y pues ahí siempre tuve a mi papá, que mi papá me iba a topar siempre para que no pasara sola por ese lugar y ya yo no llegaba a la casa pues más tranquilo, ¿verdad? Usted comentó un poquito tal vez de esos sacrificios que creo que a veces siempre se intenta por ahí como decir muchas cosas, pero creo que siempre una madre siempre sacrifica muchas cosas. Entonces, en ese contexto, para volvernos ahí todavía, ¿qué parte usted tuvo que silenciar para cumplir lo que se esperaba para ser una buena mujer en esa época? Porque había cosas tal vez en ese contexto que uno decía, bueno, tengo que calmarme por aquí o no puedo hacer esto. ¿Qué son cosas que tal vez se pueda decir que tal vez fue algo de ese límite para mantenerse dentro de esos márgenes, dentro de ese estándar de ser una buena mujer de la época? Bueno, lo primero que tuve que silenciar fue ese deseo de estudiar administración de empresas por la dificultad del traslado, porque en aquel momento tenía que ir a San Ramón como parte de la carrera y yo sabía que era imposible. Entonces yo no me podía poner a exigirle a papá o a mamá que me dieran ese medio de transporte para yo ir porque no me lo iban a dar. Entonces, por eso yo creo que me tranquilicé y acepté que me quedaba con lo que era más cercano, ¿verdad? Para no llegar a indisponerme porque no tenía lo que yo deseaba. Pero sí, gracias a Dios,
se logró y como dije antes, lo logré con éxito, ¿verdad? Vamos a ir a avanzar un poquito más en cuanto ya a volver al punto de que ya es madre, ya que forma parte ya de la familia. Entonces, por supuesto, nada de eso es sencillo. Acuérdeme, compártame un poquito de qué sacrificio hizo por esta familia, que a veces no se reconoce y que por supuesto ha facilitado muchísimo el hecho de nosotros, de la vida que tenemos, de la forma en que hemos sido criados, porque todo al final de cuentas son los estándares que ustedes ponen, lo que ustedes a uno le acostumbran. Entonces, recuerden un poquito o visualicemos lo que a veces no siempre se ve de una ama de casa, de una persona que por supuesto ha estado ahí presente para los hijos. En fin, ya usted sabe todo el contexto de lo que hace el día a día. Bueno, ahí sí es muy importante recordar que como había estudiado y trabajé, cuando ya tuve esa relación de noviazgo con el que ahora es mi esposo, Carlos Emilio, en nuestras conversaciones siempre estaba el cuidar bien la familia y que una vez que vinieran los niños, que lo mejor era no trabajar, porque los hijos en manos de una persona ajena a los que los aman con todo su corazón no iban a estar bien. Y prueba de ello es que, bueno, yo siempre estuve en los embarazos y estuve, bueno, cuando nacían los niños y iban creciendo y que venía otro embarazo y así sucesivamente, ¿verdad? Que pues en el caso de nosotros fueron 4 embarazos y 3 que están con vida y uno que no se encuentra con nosotros aquí, pero que yo digo que nos ayudó muchísimo a los dos a comentado, ¿verdad? Dialogado, analizado lo que es la mamá en la casa. La mamá en la casa sabe uno que, bueno, obviamente que es chineadora. Las comidas, claro, que va a estar uno haciendo lo que a cada uno le gusta y en ese sentido pues yo lo hacía. A veces mi esposo me decía que yo me pasaba, que los chineaba mucho, pero ya yo creo que es parte del corazón de uno que cada quien quede satisfecho con lo que le gusta y eso era parte de el estar con ustedes, conocerlos, saber que estaban ahí y que los podía cuidar, que comieran, qué programas de televisión estuvieran viendo, personas con las que se relacionaban, conversaciones que tenían, juegos que muchas veces hacían y cuidar los juegos que hacían, porque obviamente que, bueno, en el caso suyo como varón, a veces cogían cosas peligrosas para jugar y tenía uno que estar al cuidado, ¿verdad? Estar pendiente de con qué estaban jugando, ¿verdad? Y dónde se iban a jugar. En aquel momento, bueno, teníamos árboles aquí en la casa y se daba mucho que se subían a los árboles, tuvieran frutas o no, pero se subían a los árboles y digamos, por ejemplo, en el caso del palo jocote, que es muy quebradizo, y se daba que se subían sin avisar, ¿verdad? Cuando yo llegaba, pues los encontraba ahí en el palo jocote, ¿verdad? Y ya a ver cómo los podía bajar de ahí. Como también, bueno, con el mismo Andrés tuve la experiencia un día de estar jugando ahí muy cómodo en la parte de atrás de la casa y me fui adentro de la casa a traer algo y cuando llegué, pues ya había cruzado la cerca, se me había ido y estaba en medio de un ganado que había ahí, ¿verdad? Y había unos ternerillos y obviamente que él iba atrás a tocar ese ternerillo, pero ya para mí era un gran susto porque yo tenía que ir y ver cómo lo sacaba de ahí. Y bueno, gracias a Dios se me fui, lo llamé y empecé a decirle que lo iba a ayudar a pasear a otra parte para jalarlo hasta que se logró que saliera de donde estaba. Pero él estaba tan tranquilo ahí y yo dije que gracias a Dios había una vaca ahí, estaba echada, pero él pasó y la tocó y todo. Como no mostraba miedo, entonces los animales estaban tranquilos y pudo salir, digamos, en medio de todo el ganado que estaba ahí y regresar a donde yo estaba. Entonces ya yo obviamente que quedé muy tranquila. Y después otro día también tuve otro percance bastante, digamos, que me provocó susto, ¿verdad? Porque ya yo lo vi que estaba jugando en el suelo y me fui en carrera a bañarme. Y ya cuando ya yo estaba enjabonada, empieza a gritar Andrés y a llorar. Y gracias a Dios a un vecino que le agradezco un montón, lo aprecio mucho, se llama Daniel. Y Daniel... Saludo para ellos si llega a escuchar eso en algún momento. Sí, Daniel, bueno, me dijo, doña Rosy, ¿qué estaba ocurriendo? Entonces yo le dije, es que estoy en el baño y no sé qué le está pasando a mi hijo. Y ya entonces él me dice, no se preocupe, me dice, vaya, termine de bañarse. Y él se vino y como era vecino, obviamente mi hijo lo conocía y lo llegó y lo ayudó. Entonces él, gracias a Dios, pues cuando él le habló, el vecino, Daniel reaccionó tranquilo y ya lo cogió y lo levantó porque él le había quedado colgando de una pierna en el palo de mango por subirse no a pierna en un mango, sino parte de lo que quería experimentar, de lo que era subirse y sentarse por lo menos en una de las horquetas del palo, ¿verdad? Para ver cómo era ver desde arriba. Y gracias a Dios fue socorrido y entonces no pasó nada que fuera peligroso, ¿verdad? Pero sí, de verdad, no, y los chiquillos de verdad que hay que cuidarlos, ¿verdad? Uno lo ve y Andrés fue muy tranquilo
porque... Relativamente. No, yo digo que sí, en comparación a otros, él fue muy tranquilo. Muchas veces, digamos, se quedaba jugando con legos en la casa, haciendo figuras, con carritos. En aquel momento, cuando venían personas cercanas a nosotros, familia o amistades, y él escuchaba las conversaciones, sobre todo de personas que manejaban tráiler, entonces él se involucraba, y cuando ya las personas se iban, el otro día, pues él iba a jugar de lo que habían hablado. Entonces se tenía ahí un predio y tenía sus camiones y carros y tenía unas motos que le habían regalado, y llegaba y las acomodaba bien en el piso, y resulta que ya yo iba barriendo y me daba una risa porque ya yo veía unos carros y unas motos, ¿verdad? Yo llegaba y los quitaba todos, y él me decía, mamá, que me desacomodó todo lo del predio y que este garaje es para los camiones, este garaje, este otro es para las motos y este otro para los carros donde viajamos. Y realmente entonces ya yo me ubicaba en lo que él me decía, entonces ya le barría y le volvía a acomodar los carritos, y entonces ya quedaba tranquilo y no se ponía enojado ni a llorar, ¿verdad? Que era lo que más hacía. Pero sí, fue una experiencia muy bonita con Andrés, porque yo digo que muy obediente cuando uno le hablaba y todo, y gracias a Dios eso le ayudó a hacer en la vida para ser más como acatar órdenes, ¿verdad? Que a veces cuesta mucho cuando la persona es indisciplinada. Yo veo que él era bastante disciplinado. Hacía caso, porque también había una paleta, también había pasos. Entonces, bueno, sí. Tampoco era como que era un santito, pero sí había mucho ahí. Eso sí me gustaría comentarlo. Bueno, yo siempre me formé para corregir. Nunca me gustó pegarle pellizcos, jalarle el pelo, torcerle los ojos como se hacían aquí en el entonces. Entonces yo usaba una paleta de esas de madera en la cocina y la cogía y le hacía una carita, por un lado una carita sonriendo y por la otra pues le hacía una carita enojada. Entonces yo llegaba y si estaban por ahí, estaba haciendo algo, peleando, haciendo algo, yo les asomaba la carita. Primero la carita feliz, ¿verdad? Eso quería decir que ya mamá estaba cerca, y les enseñaba la carita enojada, que si querían que se usara, pues ya le iba a usar si no hacían lo que debían hacer. Y gracias a Dios, funcionó. A veces hacían caso. Otras veces también usé una forma de corregir, digamos, ya estaban más grandecitos, y ya estaba él y estaba la hermana, Mónica. Entonces los sentaba en un sillón, y yo siempre he tenido en la sala un reloj grandote con los números, y yo le decía que vieran esos numeritos, y los sentaba por 5 minutos y le decía que si con amor o con dolor la corrección. Y entonces, ¿qué les quedaba? Se quedaban sentaditos, ¿verdad? 5 minutos, bueno, era un montón para ellos en ese momento, pero ellos no querían que les diera con la paleta, entonces se quedaban los 5 minutos sentados. Y después me decían que les habían hecho eternos, pero era parte de la enseñanza, ¿verdad? Y de la corrección, que ya uno como papá no sea estarles pegando, y una la mamá en la casa ya no les puede pegar por todo. Y uno sabe que había que corregirlos, que parte de la educación, bueno, hablarles primero, ¿verdad? Es una enseñanza muy importante. Y en el caminar de la vida teníamos amistades, y yo me acuerdo de un señor, en paz descanse, don Bayo Barrantes, nos dijo a nosotros, hay 3 formas para corregir, hay que discernir cuál aplicar en el momento, y él siempre decía, bueno, si es una mala crianza, bueno, y a veces toca la paleta, en el caso de nosotros que usábamos paleta, a veces es sentarse y hablar con el niño, hacerle ver los peligros y el por qué se le dice que no, y hay otros momentos donde se ponen muy enojados y todos, y hacerle una pequeña oracioncita para que recibieran paz. Entonces yo apliqué pues de todos esos momentos, gracias a Dios pues lo pude aplicar, porque la que estaba en la casa era yo, mi esposo pues trabajaba, y de verdad ahora diciendo esto me acuerdo cuando estaba en el kinder que le dijeron que dibujara una familia. Entonces esa familia que dibujó, estaba la mamá, se dibujó él muy grande y dibujó la hermana en ese momento y no dibujó al papá. Entonces yo le dije, bueno, mi amor, ¿por qué no dibujó a papito? Dice, no lo dibujé porque papito anda trabajando. Me dio mi risa saber que pues él en ese momento pensó de esa manera, un chiquito de kinder, ¿verdad? Y pensó que papá pues andaba trabajando, no era la ausencia de él porque quería, sino por el trabajo, ¿verdad? Sí, el 90% a veces en la semana era lidiar con esas circunstancias, pero bueno, también había fines de semana y otros momentos que ahí también, por supuesto, la pasábamos bien. Creo que una de las cosas que han sido bastante diferentes para nosotros es el hecho de que la familia es muy unida, incluso siempre se han como buscado ese objetivo de que realmente nadie que se sienta aislado o solo, pero a lo largo de este tiempo hubo en algún momento, tal vez en su vida, algún instante, algún momento, alguna circunstancia donde usted se sintiera como más solo emocionalmente, aunque estuviera rodeada
de la familia, de la gente? Viera que por ahí, gracias a Dios, no sé, nunca di cabida a sentirme sola, triste o digamos caer en depresiones. No, siempre ya uno pasaba bien ocupado con la familia. Después, obviamente que trataba de hacer algunas cosas que me ayudaran, digamos, como hacer cosillas de costura. No una gran costurera, pero porque no busqué momentos para sacar algún curso de costura, sino ya hasta cuando ya habían crecido y les hacía ahí algunas cosillas. Entonces trataba de ocupar el tiempo en eso. También en la parte espiritual, que yo siempre acentué mucho esa parte en mi persona y en nuestro matrimonio y en la familia, ¿verdad? Que siempre tuvieran a Dios presente, que rezaran en la noche antes de dormir, que le dieran gracias a Dios cuando iban a comer, cositas así, que vieran las diferencias de otras familias. Digamos, bueno, nosotros siempre tratamos de no gritarles, de no tratarlos de alguna manera en la que se fueran a sentir ellos mal o despreciados. No, que estuvieran siempre contentos en la casa. Digamos, mi esposo llegaba a trabajar y siempre fue el esposo que estaba jugando con ellos, se tiraba al piso a jugar con Andrés con carritos, con las chiquillas, que fue muy chineador, Mónica y Melanie. Carlos fue siempre un papá presente con ellos y yo siento que eso les dio mucha seguridad a los 3 hijos porque papá siempre estaba ahí. No eran grandes juguetes caros los que se le compraban, pero con mucho amor, y eso pues unía mucho a la familia. Y también les enseñamos, bueno, compartimos muchos con otras familias y siempre estaban acá. Aquí siempre en esta casa habían bastante niños, ¿verdad? En aquel momento, y todos jugaban, comían, corrían y siempre tuvieron el cuidado de uno que estaba en la casa, ¿verdad? Porque cuando uno está en la casa ve los detalles que a veces cuando se trabaja por alguna situación no se pueden ver, porque tal vez lo hacen cuando uno no está, estuviera trabajando. Bueno, de Andrés me acuerdo mucho porque me acuerdo una vez que estaba yo cocinando y no lo oía yo, Andrés, anda calladito, y yo digo, cuando andan calladitos algo está pasando. Entonces ya cuidé lo que estaba en la cocina y lo dejé por ahí y me fui a buscar, y ya cuando yo me asomo de la cocina al pasadizo que va hacia el cuarto, vi una cosa blanca que salía de un cuarto para otro y para el servicio y todo, y cuando voy llegando todo el papel higiénico lo desenrolló y lo fue pasando del servicio a un cuarto, al cuarto de él, al cuarto después de nosotros y al otro cuarto que había pequeño. La cuestión fue que desenrolló todo el papel, pero lo que más me hizo gracia, ¿verdad? Que uno como mamá le llama la atención de ver cómo él tenía ya una solución hacia lo que había hecho. Y me dice, mamá, no se preocupe, lo hacemos rollitos y lo tenemos aquí ya listo para cuando la gente lo va a usar, ya está preparado. Entonces me da risa ver todo lo que Andrés te hacía y le buscaba pues esas soluciones. También me acuerdo un día que me dijo que había que jalar una piedra, no sé por qué tenía que jalar una piedra, y yo le dije que me ayudara a empujarla, y me dijo Andrés, mamá, las buenas ideas. Y cogió como un tronquito largo y llegó y con el tronquito empezó a empujar la piedra y se hizo más fácil, ¿verdad? Tuvo una buena idea y no era la fuerza, sino la buena idea. Y todas esas cosillas yo las recuerdo con todo el cariño de hijo que compartía conmigo y que uno estaba de cerca. O sea, que cuando uno está de cerca, mire, yo vi a Andrés llegar y yo sabía cómo andaba Andrés, porque que venía tal vez de la escuela, que tal vez algo le había pasado, y ya uno los va conociendo cuando ve el rostro de la persona, la mirada, que anda en sus adentros, ¿verdad? También pues tenía otra cosa porque le encanta la comida, ¿verdad? Y cuando venía de la escuela, llegaba y me decía, con el olor él me decía lo que yo había hecho comida. Era exacto lo que yo había hecho comida, porque él, por los olores, me decía, identificaba lo que yo había hecho del almuerzo, ¿verdad? Y así detallillos que recuerdo tanto. Después, devolviéndome un poquito otra vez, cuando estaba en el kinder, me acuerdo que llegó la primera semana cuando terminó y ya él se sentía grande porque estaba en el kinder y cogió la bicicleta que tenía y me dijo que se iba para la calle a andar en bicicleta, que ya él era grande. Y así, cosillas que las puedo recordar porque las viví con él, porque estuve con él, porque él fue parte de mí y yo parte de él. Y así sucesivamente de las hijas también, ¿verdad? Fui parte de ellas y ellas con uno y uno con ellas, porque uno sabía que estando con ellos es como uno aprende, es como uno los valora y se da cuenta de las cosas, ¿verdad? Al menos, bueno, también con la hermana, digamos, como uno las conoce tanto, con Mónica, una vez, yo me acuerdo que estaba yo en el corredor y la vi venir del colegio y yo dije, algo le pasó a mi hija, porque yo la vi caminando, venía un poquito largo de la casa. Yo me quedé viendo y le digo, algo le pasó a ella, algo le pasó, y ya se fue acercando y ya yo le vi la
carita, ella venía triste, y entonces ya yo le pregunté que qué le había pasado, y ella siempre se exigió mucho en el estudio, y ella quería un 100 en el examen y traía un 97, y por eso pues ella venía tan triste, y yo le decía, le digo, yo eso no es tan importante, le digo yo, lo importante es que lo hizo, y que con esa nota pues usted no se va a quedar en el año que está cursando, y así, pero siempre Mónica fue muy exigente con su persona, y todo eso pues hace que la familia, pues uno la quiera, la ayude, y al menos con la menor, que ella tenía una característica muy importante, que es la alegría, ¿verdad? Ella siempre ha sido muy alegre, muy sonriente, y cuando estaba en la escuela siempre recuerdo que ella llamaba, antes pues se hacían llamadas a cobrar de la escuela a la casa. Creo que eso recordará más de uno de cierta edad cuando se llamaba a cobrar a su casa, al 110. Es correcto. Y ya yo contestaba y ella me llamaba, me decía, mamita, ¿cómo está? Y los otros no lo hacían, ella lo hacía, era parte de los recuerdos lindos de que ella quería saber cómo estaba la mamá, que no estaban con ella, ¿verdad? Pero que quería saber cómo estaba. Y entonces uno recuerda todos esos detalles muy bonitos. Bueno, continuando con esa maravillosa charla y el viaje de todo lo que hemos estado recordando, me gustaría viajar un poquito a esas creencias. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo es nuevamente valores, ideas que uno viene aprendiendo, y esto viene de generaciones atrás. Entonces, obviamente, pues el éxito es algo muy diferente, muy amplio para todos, pero a veces lo que uno aprende, lo que se espera, las expectativas, es lo que realmente a veces es medio complejo. ¿Qué creencia sobre el éxito le enseñaron los papás suyos que hoy tal vez sabe que era incompleta o era equivocada? ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, yo siento que siempre los papás están para hacer el bien a uno, y siempre nos pidieron el esfuerzo. Siempre teníamos que esforzarnos a hacer las cosas, porque al menos para cuando íbamos a la escuela, bueno, íbamos a coger café y iba toda la familia, cogía café, se compraban los útiles escolares, zapatitos, los uniformes, y yo siento que nos enseñaban a que si yo quería las cosas, pues yo tenía misma que ir a trabajar para obtener lo que yo tenía, lo que yo quería. Y el éxito de una persona está siempre en los papás que le hayan enseñado que las cosas no son puestas en la mano, sino que hay un esfuerzo, hay que valorar lo que hacen los papás y lo que lo llevan a hacer a uno, para que uno valore los esfuerzos de los papás, y que todo tiene un precio, que todo tiene un valor, y que las cosas no caen del cielo o que me lo van a dar simplemente porque son mis papás, que tienen que dármelo. No, ellos lo enseñaron a uno a trabajar para lograr lo que uno deseaba, y yo creo que por eso hasta el día de hoy uno se mantiene bajo una responsabilidad en todo lo que uno hace, en todo lo que uno quiere adquirir, porque para adquirir las cosas todo es con responsabilidad, y obviamente que uno transmite eso, ¿verdad? La responsabilidad, la honradez, que es muy importante, ¿verdad? Como parte del éxito de uno, es parte de ser un honrado. Yo tengo recuerdos muy lindos de mis papás, donde corregían al que llegaba a la casa con algo que no fuera de él. Digamos, nos revisaban los bultos, y si llevaban un lápiz o un borrador, una maquinilla que no fuera de nosotros, y nosotros decíamos que tal vez un compañero nos lo había regalado, pues ellos se investigaban con los papás de aquellos otros compañeros a ver si era cierto que lo que nosotros traíamos era realmente regalado. Entonces yo creo que el éxito en la vida está en uno seguir los buenos pasos, aunque cuando lo corregían no era bonito y a uno no le gustaba que fueran a preguntar. Obviamente, pues gracias a Dios siempre alguien nos había regalado algo, y no teníamos el mal hábito, digamos, de coger de otro lo que no era de nosotros, ¿verdad? Coger lo ajeno. Pero siempre ellos cuidaron eso, y yo creo que, como dicen, no le dieron a uno dinero porque no lo tenían, pero sembraron en nosotros muchos valores que hoy son el resultado de lo que nosotros somos en la vida. Por ejemplo, mi mamá nos decía, si usted tiene dinero, va y se compra lo que usted quiere. Y si no tiene el dinero, ahórrelo trabajando hasta que lo tenga para que vaya a comprarlo. Y el que compra con el dinero puede pedir un precio mejor. Y uno, por ganarse unos cinquitos, lo hizo, de andar comprando siempre cuando tenía ya el dinero para lograr comprar lo que uno quería. Bueno, quiero viajar un poquito a esa primera etapa de ser mamá, de ser madre. Entonces, quiero que usted me comente tal vez cuál es ese mayor miedo que tuvo como madre y cómo aprendió a vivir con él sin paralizarse, porque la mayoría de mujeres y uno como hombre en algún momento, me imagino también, la persona que llega a tener, ¿verdad?, sus hijos, está viviendo una experiencia completamente nueva y nadie salió como aprendido
de todas las cosas, pero la única persona que puede ayudarle a usted es la que ya pasó por el camino. Entonces, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando se dice su mayor miedo? Y no sé, con los golpes, ¿con qué? ¿Qué era lo mayor miedo de ser mamá cuando están así pequeñitos? Bueno, yo experimentar el miedo, bueno, relativamente muy poco, pero no tengo así como recuerdo de que yo tuviese miedo para alguna cosa. Siempre fui muy segura y le agradezco a Dios y a mi papá, que dicen que, pues mi papá siempre estuvo muy cerca de mí y me chineó mucho y no sé, yo sentía como mucha seguridad en mi papá y en mi mamá, como yo los tenía ahí. Y mi mamá no trabajaba fuera de casa, entonces eso me dio mucha seguridad y pues tenía los hermanos en la casa y en medio de todo el jugar y pelear y todo eso lo ayudó a uno mucho a sentirse en familia y que tenía quien lo respaldara. Y yo me acuerdo que siempre mi hermano mayor, él siempre andaba cuidándolo a uno. Como mujer, él lo cuidaba. Entonces yo sentía como una seguridad que traía, no porque, como dice, no fuera caída del cielo, sino porque los que estaban al lado me lo dieron, y especialmente el varón. Y eso a mí me marcó mucho. Tengo recuerdos de mi hermano cuando me tomaban una foto en alguna circunstancia. Él siempre llegaba y me acomodaba el vestido, los medias, el pelo. Y, o sea, siempre había eso bonito de que le daba a uno mucha seguridad. Después ya incluso cuando nosotros decidimos casarnos, yo me sentía muy segura porque los consejos que yo recibía, yo me acuerdo en aquel entonces tenía un profesor en el colegio que nos daba religión, que era el padre Lora, Osvaldo Lora, y él estaba muy de cerca y yo me acercaba a hablar con él muchas cosas, hacerle preguntas, digamos como en los recreos o así, y él siempre nos decía a nosotros las mujeres, mire, no se casen tan jóvenes, porque el que se casa muy joven tiende después como a querer disfrutar lo que no disfrutó cuando era el momento. Y yo me acuerdo que bueno, yo tomé ese consejo de ese sacerdote y en aquel momento lo llevé a la práctica, porque cuando yo me fui a casar ya era de 25 años. Yo, cuando usted tiene 25 años, ya usted ha dejado muchas cosas que de joven, digamos, y además le ha ayudado mucho el hecho de ver las experiencias de otros. En el colegio vi experiencias de compañeras que a lo largo de los 5 años pues quedaron embarazadas. Y entonces yo dije, yo nunca me acerco ni voy a dar una oportunidad de estas, porque a mí sí me daría miedo quedar embarazada soltera, porque yo quisiera tener un hogar, que mis hijos tengan papás, que haya realmente lo que se ocupa en una familia. No tanto el dinero, porque yo no pensaba mucho en el dinero. Viera que eso fue para mí como algo secundario. Sabemos que obviamente el dinero ayuda, pero no lo es todo en la vida. Y a uno le decían, bueno, vea de qué familia viene la persona con la que usted se va a casar, que sea de buenas costumbres la persona. Y de verdad, mi esposo Carlos Emilio, una persona de muy buenas costumbres, muy responsable. Y yo me sentía muy segura con él. Y eso nos llevó después, bueno, a casarnos y a tener familia. Incluso nosotros tuvimos familia como casi a los 4 años de casados, y entonces compartimos entre nosotros, logramos adquirir algunas cosas como el terreno y la casa para ya estar libres y poder dar, digamos, una seguridad a la familia. Obviamente pues no del todo libre, porque se había adquirido el terreno y un préstamo para terreno y para casa, entonces había que terminar de pagarlo, porque yo, siendo novia de él, pagaba, digamos, yo disponía de un dinero para pagar, ayudaba en mi casa para las cosas personales y para pagar el terreno que se había adquirido, ¿verdad? Entonces así uno iba dándose cuenta que las cosas no son fáciles, y que yo digo que hay miedo cuando uno no se organiza y cuando uno hace las cosas por hacerlas. Si uno se organiza, si uno tiene la experiencia de analizar lo que tiene uno en el entorno, las consecuencias de lo que usted hace, lo lleva a vivir ordenado y con seguridad. La seguridad viene del orden que usted tenga en la vida humana, en la vida espiritual y en la vida familiar. Entonces yo decía, por ejemplo, si uno anda con mentiras en la casa, los papás, ahí provoca miedo. ¿Por qué el miedo? Miedo que lo descubra. Entonces yo trataba, en la medida de lo posible, de no andar haciendo cosas que yo después sabía que iba a ser descubierta. Y entonces eso me daba mucha seguridad. Y el hecho después ya de causarse uno en un camino espiritual me ayudó mucho, porque pues íbamos a retiros, convivencias y momentos de formación espiritual donde le hablaban a uno del orden, de la responsabilidad, donde le hablaban a uno del temor a Dios, del respeto a Dios, a las personas que están con uno, a ser uno una persona equilibrada emocionalmente. Para ser uno pues equilibrado, le ayuda mucho el cómo se haya desarrollado en la vida uno. Y entonces yo le di gracias a Dios que por mi mente siempre pasaron cosas de orden, porque vi el desorden. Yo siempre vi todo lo que hacían mis compañeras. Yo me acuerdo que una decía, no, yo no me voy para la casa, porque si yo me voy me ponen a hacer oficio, me ponen a planchar, a doblar ropa. Y yo decía, qué pensamiento más raro.
digamos, no encajaba conmigo. Yo me iba para la casa porque sabía que en mi casa éramos varios y la ayuda de mi mamá era poca y que el tiempo que nosotros teníamos, pues teníamos que ayudarle a ella. Y de verdad, nosotros llegamos a la casa y a mí me tocaba que ayudarle a mamá en alguna cosa de la cocina. Mucho le ayuda en la cocina a mi mamá, pero siempre había una responsabilidad que ya venía en uno, obviamente que generada por ellos a lo largo de la estadía con ellos, ¿verdad? Que uno debe de ayudarlos, ¿verdad? A los demás. Y eso va en uno. Yo creo, yo lo recibí con ellos, de estar ayudando y siempre estoy ayudando a las personas. En la casa, a los hijos, a mi esposo, mis hermanos, mis hermanas, sobrinos, sobrinas, todo. Aquí llegan mucho ellos. Y saben que aquí van a encontrar un apoyo, van a encontrar a alguien que les da no para pedirles, sino porque sé que lo necesitan y porque sé que uno no da nada para que le den a uno. Pero sí, siempre me ha gustado ayudar a los demás y no causar algo que a mí me provoca el miedo, ¿verdad? Porque el miedo yo digo que siempre es causado por alguna situación vivida en el hogar o por cosas que uno hace que después no quiere enfrentar y que le provocan el miedo. Entonces, eso es parte de lo que uno pues cuidó, ¿verdad? Y yo digo siempre, bueno, los papás influyen muchísimo. La conducta de un papá, de una mamá, mi papá, una persona muy responsable, hasta la fecha que él está vivo, no puedo yo decir que he escuchado hablar de mi papá, que fue una persona que quedó debiendo dinero, pedía dinero prestado y mi papá lo pagaba, trabajaba, siempre se esforzó, muy, muy esforzado por trabajar. Lo mismo mi mamá, ella pues tenía sus momentos de trabajo cuando eran las cogidas de café y ella una persona que ahorraba y guardaba para cuando tenía que pasar momentos donde iba a ocupar ese dinero y ahí lo tenía, aunque no fuera mucho, pero ella siempre trató de ser organizada y de priorizar las cosas. A veces le decía a uno, ¿de verdad usted ocupa comprarse esa ropa que usted dice que ocupa? Y yo a veces le decía, no es tan importante, porque a veces es mejor comprarse un par de zapatos que era más necesidad. Y así sucesivamente. Ella nos fue guiando, mamá, en cómo ir haciendo las cosas. No había hecho un estudio de finanzas, pero creo que el orden y la responsabilidad y el que uno no anduviera comprando cosas fiadas, porque antes se compraban las cosas fiadas. Bueno, yo no sé ahora si la gente lo hará, pero antes la gente no, lo sacan con tarjeta de crédito, es peor. Entonces, bueno, sí, en esa parte sí. Ella siempre nos llevó a que no adquiriéramos deudas. Y yo creo que por eso cuando nosotros nos casamos y bueno, ya estaba la deuda del terreno y de la casa. Lo adquirí para irlo pagando. Entonces uno no entró como en miedo de la deuda, sino que luchó por pagarlo. En medio de los esfuerzos que se realizaron, se logró pagar el terreno y la casa. Y entonces uno ve cómo si uno se esfuerza, si uno no gasta en lo que no debe, si uno no sale a comer lo que no debe salir a comer porque es un dinero que lo ocupa, comprarse ropas, como dice uno, bueno, y ahí pasamos muchos años donde no había que estrenar, ¿verdad? Porque la misma ropita de siempre, lavadita, planchadita, y ahí vamos haciéndole frente a los momentos que había que pasar, pero pasarlos no enojados, porque uno no tenía que enojarse, ¿verdad? Porque lo estaba pasando. Sabía uno que las familias todas son diferentes. Hay familias que pues salían con la oportunidad, digamos, del dinero. Sus papás le daban un terreno, le daban el dinero para que se ayudaran a hacer la casa. Y nosotros sabemos que nuestros papás no contaban con eso, pero sí nos habían enseñado lo que era básico de responsabilidad y de honradez, de trabajar. Y el trabajo siempre nos dijeron es un beneficio que usted va a recibir las consecuencias de ese beneficio y después verá los frutos. Y y gracias a Dios que yo le digo que nosotros no andamos comprando lo que uno no debe. No se acostumbró uno a paseos. No nos acostumbramos a ir a pasear porque no había dinero para pasear. Y yo lo único que recuerdo fue que un señor a los que le ayudábamos a coger café nos llevó a Punta Arenas a pasear en aquellos años. Y para nosotros pues era una alegría porque ya no conocíamos el mar, no lo habíamos visto y disfrutamos esa experiencia, pero porque fuimos invitados y no era mucho el gasto económico. Después pues nosotros a la familia como papás responsables pues tampoco lo llevamos mucho a pasear porque para darle lo que se necesitaba no lo podíamos llevar a pasear, que hubiera comida en la casa, que hubiera un techo, que hubiera ropa, que hubiese realmente un balance en lo prioritario, ¿verdad? Para subsistir en la vida. Por supuesto, y yo creo que todo eso va saliendo uno bien que mal, sacando sus lecciones, sacando sus cosas buenas, pero también
hay algo que con el paso del tiempo no va entendiendo, de nadie es perfecto. Entonces creo que con el paso de los años también, tanto a ustedes, cuando uno en algún momento le decía, me haga conciencia de que eso no está bien, haga conciencia de que esto por aquí tiene que cambiar. Se hablaba lo del estilo de vida, de que, ¿verdad? Yo aprendí muchísimo eso, baje todos los gastos, todo lo que sea posible, no aparente lo que no es, no se metió en una casa de otra persona porque realmente no es necesario, en su casa usted está tranquilito, no se mete en problemas. Tantas otras lecciones por ahí que he tenido que ir aprendiendo, ir como masticando, sacándole el jugo, pero quiero específicamente, porque esa ya sí es una parte que obviamente no puedo suponer, sí me gustaría saber, digamos, porque obviamente como persona yo hago mis propias cosas, pero para usted puntualmente, que me pueda decir bien honestamente, así crudamente, qué error cometió creando a nosotros, que tal vez hoy diría que lo haría de una manera diferente para decir esto, tal vez me pasé en esto o realmente no haría esto, porque como decimos, o sea, no hay nadie perfecto. Como dicen, el que no se pasa en la entrada, se pasa en la salida. Pero, digamos, o sea, a lo largo de todo este tiempo, y usted me imagino, ha hecho conciencia, ¿qué le gustaría, digamos, o qué ha notado que tal vez no fue como lo ideal? Sí, perfecto, pues no se puede hacer. Bueno, yo no lo veo tanto así como... ¿Como algo de qué arrepentirse? Sí, como algo de qué arrepentirse, porque siempre fuimos tratando de que cada uno fuera a la escuela, colegio, universidad, tratar de ayudarles en la medida de lo posible dentro de los límites económicos que había. Siempre motivándolos a que estudiaran. Sabíamos que, bueno, cuando salían de la escuela, pues estaba el colegio y lo sentíamos como una gran responsabilidad que de terminar la escuela fueran al colegio y que después del colegio a la universidad, pero que ya trataran de ver cómo se podían ayudar económicamente, ¿verdad? Para poder salir adelante. Sabíamos que no le podíamos dar la universidad a los tres. Era bastante difícil, pero gracias a Dios, en medio de todo, vimos que, los tres han sido esforzados, han ido a la universidad, han tratado de salir adelante en medio de todos los esfuerzos y de las cosas faltantes, ¿verdad? Porque obviamente que en la casa no había tal vez para darle lo que se ocupaba, ni el dinero, ni tampoco, digamos, qué sé yo, la ropa que se necesitaba para estar yendo a la universidad y tal vez repitiendo ropas y todo eso, pero yo siento que, digamos, como ver que nosotros en algún momento los descuidamos para sentir que uno tuvo ese error, pues no lo siento así, no lo veo así, porque siempre buscamos cuidar a los hijos, estar con ellos, caminar con ellos, no le dábamos lo que necesitaban económicamente, pero siempre nuestra presencia, nuestra ayuda, nuestra motivación, nuestro apoyo en lo que podíamos, ¿verdad? Digamos, yo digo, bueno, si yo volviera de nuevo a tener esa experiencia y siempre con esa responsabilidad. No hay algo que haya marcado que yo diga, yo hice esto malo. No es que soy perfecta, no. Pero uno nunca buscó como a desentenderse de los hijos, a que no me interesan, ya tienen mayoría de edad, que hagan lo que les dé la gana. No. Siempre creo que no fue protectora, así como encima de ellos, soltándolos siempre un poquito, pero sí interesándonos lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Siempre le decíamos, personas con las que ustedes caminan, que no deben caminar porque no los van a llevar por el camino que tienen que ir. Entonces siempre las amistades se las cuidamos e incluso ayudé a alejar algunas de las amistades para que no fueran influenciados por ellas, para que tomaran caminos que no deberían de tomar. Y bueno, y al día de hoy, como seres humanos, pues cada quien ha tenido su esfuerzo y ha hecho lo que ha podido. No podemos decirle que lo han logrado porque nosotros le dimos el dinero, pero sí el apoyo moral, ¿verdad? Que se ocupa. Los tres lo han recibido en medio de las formas de pensar que al salir de la casa y tener compañeros y contagiarse con otros pensamientos muy ajenos a los que nosotros les enseñamos, pero eso logró que pudieran hacer la diferencia. En el caso de una de las muchachas, ¿verdad? Que hizo una diferencia por no a lo que uno le enseñó, pero pues tampoco es que es un error y algo grave, no, pero sí le bloqueó el poder tener éxito personal en su estudio por ser una mamá. Entonces, ahí veo yo que la situación cambió no por nosotros, sino por ser influenciada por amistades que ya no estaba al alcance de nosotros como papás luchar para que no lo hicieran porque estaban en otro lugar que no era el hogar. Y yo siempre les dije, bueno, si están dentro de este territorio, aquí tienen la seguridad, aquí tienen la ayuda y aquí tienen todo. Y el que se sale de aquí, obviamente, y anda en cosas que no le hemos enseñado, pues ya vivirá las consecuencias. Y uno no lo desea, uno como siento que los papás deseamos lo mejor para los hijos. Si tienen alguna situación, no un error, si tienen alguna falla, uno los apoya, ¿verdad? Porque siempre hemos estado apoyando en todos los hijos, cualquier momento difícil que le toca que pasar, porque ya como personas pasan momentos difíciles y uno lo ve
desde el punto de vista de estar uno en la casa, de ayudarles, incluso pues a veces el celular, que no me gusta, no soy de usar mucho el celular, pero para pues informarse uno dónde está o para que lleguen temprano a la casa. Sabemos que ahora, obviamente, y en esos tiempos donde empezaron los hijos a tener horarios muy diferentes a los de uno, porque pues nosotros los horarios eran diferentes, horarios de llegar a la casa. En el caso de uno, por ejemplo, si salía, bueno, ya normalmente, ojalá que a las 9 de la noche yo no estuviera en la casa, pero uno pone reglas, orden en el hogar, una hora específica para que ellos llegaran a la casa y pues empezaron a irlas cambiando, ¿verdad? A uno le decía ya están, las normas son estas y los horarios son estos y ya no los cumplían, porque como les decía, influye mucho en las amistades con las que ellos se relacionaban, que tenían otras formas de pensar muy diferentes a la de uno. No era que las de uno eran las mejores, pero sí uno vio que lo ayudó en la vida de uno para encauzarse haciendo el bien, lo correcto y sobre todo buscando las buenas compañías, personas que a usted lo ayudaran, le dieran buen consejo con esa sabiduría de la persona que avanzó ya, ¿verdad? Que tenía más años. Nosotros tuvimos esas experiencias de que nos dieron buenos consejos y tratamos de cogerlos. Como le digo, al uno no salir mucho a la calle, bueno, no se da cuenta de muchas cosas también, pero también no hace muchas cosas de las que hacen los que están en la calle. Entonces, por ejemplo, los vicios, el vicio del licor, el vicio del fumado, esos vicios no llegaron a darse en los hijos porque uno estaba cuidando ahí, por ahí diciéndoles y que vieran si había una persona que por un vicio caía en una situación difícil, pues se le hacía ver ese momento de esa persona y decirle la consecuencia que adquirió por lo que hizo. Y siempre se trató, en la medida de lo posible, de luchar porque no adquirieran vicios, porque era dinero que se les iba a fugar de la plata que tenían para lo que tenían que comprarse o para el estudio que tenían. Pero en fin, uno ve que la vida pues cuesta. No es fácil alcanzar el éxito si usted no se lo propone con buenos hábitos, con valores y con la ayuda de Dios, que para mí también es importante, ¿verdad? Porque se entrelaza la parte humana con la de Dios y Dios siempre lo ayuda a uno mucho. Esa es mi experiencia y no puedo tapar, como dice uno, el sol con un dedo, ¿verdad? Parte de la vida mía en lo personal y con mi esposo ha sido siempre acercarnos a Dios. Bueno, no acercarse a Dios, sino dejar uno que Dios esté con uno como Él siempre está, ¿verdad? Porque Dios nunca lo abandona a uno es el que se aleja de Él, pero sí, yo veo que parte de, para mí, el éxito en lo personal y una seguridad que yo siento, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, no, esta mujer no ha tenido errores. Sí, claro, pues uno tiene errores en la vida, pero Dios lo ayuda a recapacitar a uno, lo ayuda a que uno vaya pensando correctamente, de acuerdo a como lo enseña la palabra de Dios. Y cuando uno lee la palabra de Dios sabe que hay consecuencias y que las consecuencias las va a vivir uno por las decisiones que tome. Y entonces gracias a Dios, pues aquí está uno dándole a Dios el honor y la gloria y saber que de verdad lo que uno aprendió de los papás es la parte humana que no se puede quitar, está con uno. Y yo creo que la familia es muy importante y sobre todo el uno servir a los demás, no esperar a cambio nada, que le ayuden a uno económicamente, que le ayuden con favores, pero sí saber uno que uno nació para servir y para amar a los demás y para estar siempre dispuesto a que lo que uno debe hacer, lo debe hacer con gozo y con alegría y de verdad darse a los que lo necesitan aún. Creo que siempre nos reímos de esto fuera del micrófonos para que realmente entiendan. A veces yo llego y estoy haciendo algo y le digo, mami, qué bonito sería tener la oportunidad de vivir, ¿verdad? Esos momentos de nuevo con la experiencia que tengo ahora, pero eso es toda una gran trampa, ¿verdad? Porque en ese momento ya usted no tenía la conciencia y usted actuó de la mejor manera a lo que usted pensaba o su conocimiento en ese momento. Y bueno, y creo que como todos no soy alguien que es perfecto, pero bueno, nadie mejor que las personas de mi familia pueden decir que a veces uno hace esto, hace lo otro, hace aquí o hace allá. Entonces me gustaría un poquito como visualizar esa parte, porque a veces la gente ve muchas cosas positivas de uno, es que bonito esto, lo otro, pues como no, o sea, yo también he jalado mis tortas, yo también he tenido mis cosas en que uno ya tiene sus idiotas, como siempre molestamos por aquí, y me gustaría que usted me comparta tal vez de una manera qué comportamiento mío tal vez como hijo tal vez le ha dolido más y qué le hubiera gustado que yo entendiera en ese momento, porque a veces uno es medio jupón o hace alguna cosa, entonces, y le digo eso, ¿qué se le viene como a comentar por ahí? Bueno, no le veo así como mucha como imprudencias o así,
sí, no le veo muchas porque siempre en medio de que fue joven y que tuvo amistades que le ayudaron a causarse, porque yo dije eso, que las amistades él las trajo aquí a la casa, entonces yo veía cuando estudiaban y qué hacían y cómo compartían, digamos, lo que fue escuela, colegio, después cuando fue a la universidad. Yo siento que siempre trató usted de hacer unas cosas como muy formales, como muy responsables. No le veo a ese Andrés como muchos jóvenes desobedientes que andaban en la calle tomando y fumando y no, yo siento que usted ha sabido encauzar su vida, por eso no tiene consecuencias graves que ahora le afecten para usted poder salir adelante, porque uno como mamá que está cerca, que ve lo que hacen, lo nota, porque primero no es una persona que anda mucho en la calle, lo veo que pues ha ahorrado, se compró su carro y en su momento fue un carro que en vez de ser personal fue familiar, entonces no era una persona egoísta para decir que eso como era suyo no lo usáramos como papás. Después veo que pues ya analiza, digamos, con lo que son las 2 neuronas que tiene, las personas con las que anda, ¿verdad? Y usted sabe que algunas convienen, otras no porque le hagan o le den algo, sino porque son personas que de verdad en su vida se han encauzado a los estudios, al trabajo, a una vida de responsabilidad y los que ha traído aquí, que son de cerca, que los conozco, ¿verdad? Algunos los quieren más que a mí. De Manuel, hablaríamos de... Está Emma, está Gregory, está John, Tony. Que es una persona también muy responsable, muy de estudio. Y uno vuelve a ver que de verdad pues se han esforzado. El mismo Gregory, ¿verdad? Ahí se ha esforzado y ahora pues tienen cosas que es fruto del esfuerzo y del trabajo que han adquirido, ¿verdad? Entonces yo digo que, no, chiquillos muy buenos, de familias muy buenas, muy ordenadas y dentro de lo que uno vuelve a ver de las familias común que en nuestro tiempo había, siempre, digamos, no adquiriendo malos hábitos, que es lo que uno vuelve a ver siempre, los vicios, que los vicios de verdad que llevan al ser humano y a las familias a vivir situaciones muy difíciles, porque los endeudan y porque se provocan accidentes y también enemistades y ya se va haciendo la bolita de nieve por ahí, que cada vez es más grande. En cambio, cuando las amistades permanecen, porque yo he visto que han permanecido esas amistades y que son buenas, que de verdad son personas con las cuales se pueden tratar, entonces ayuda a que la persona pues viva una vida formal, no tanto desorden y deterioro en lo físico, porque los vicios deterioran y a veces usted con solo verle la cara a una persona que a veces usted dice, yo le calculo 60 y tal vez sí 40, ¿verdad? Y hay otras personas que tienen, digamos, qué sé yo, los 50 años, ¿verdad? Y usted jamás le imagina que tiene esa edad y usted dice, esta persona tiene unos 30. ¿Por qué? Porque el bien vivir ayuda a la persona a que se mantenga, ¿verdad? Sus horas de sueño, ¿verdad? Su comida a sus horas, no tanta comida chatarra como dice uno, ¿verdad? Y hay gente que ya eso no lo cuida y entonces vemos que los cuerpos cambian y uno tiene que cuidar todo eso, lo que entra por los ojos, los oídos y la boca, ¿verdad? Y lo que hace con sus manos y los pasos que da. Todo eso tiene que ser bien conducido por uno porque tiene el uso de razón, ¿verdad? Y debe siempre buscar encauzarse para lo que a usted le va a ayudar en su vida. ¿Qué van a decir de mí las personas después? Una respuesta que yo la he ocasionado si lo van a hablar de mí, porque yo ocasioné que dijeran, este es una persona de muchos vicios, le gusta mucho tomar, a este otro pues le gusta mucho ser loco, ¿verdad? En desperdiciar mucho el dinero. Dio la causa a la persona. En este caso yo creo que no se trata de ser una familia de renombre porque es un apellido aquí, otro apellido allá, sino ser una persona responsable, ordenada, aunque no ha adquirido mayores cosas capitalizado, digamos dinero o algún terreno o cosas así, pero ha salido por lo menos sobrellevar la situación personal y no ser cargas para otro, ¿verdad? Y uno mismo no ser causa de tropiezo para otras personas donde anda dando malos ejemplos, ¿verdad? Entonces, la vida del éxito, siempre se lo voy a decir, depende mucho de la forma en que usted haya concebido, digamos, las enseñanzas de la familia que han sido buenas, porque los papás siempre han querido evitarle a uno, no que tenga un montón, sino que no se vaya al otro extremo de que lo que gane todo lo desperdicie. De que sepa cómo administrar lo que tiene. Hay que tener un equilibrio en la vida, en medio de lo que todo cuesta, porque todo cuesta, ¿verdad? Adquirirlo, todo tiene precio y hay que trabajar para adquirirlo. En el caso de uno que no recibió herencias, ¿verdad? Para poder salir adelante, tampoco es sentirse triste ni echarse a morir porque no lo tiene, sino, como dice uno, cada vez esforzándose más. Y saber uno que el esfuerzo de uno vale.
aunque no se lo valoren los demás, pero uno tiene que valorar el esfuerzo del papá, de la mamá, de aquellas personas que lo han hecho y que usted los ha visto que han salido adelante. El éxito no llega así de repente, ¿verdad? Caído del cielo. El éxito depende no del dinero que usted tenga, no de la fama que usted tenga, porque adquirir fama es muy fácil, pero mantener el éxito es mantenerse usted alegre todos los días, mantenerse usted con deseos de trabajar, mantenerse usted una persona, como dice uno, activa, viva, que de verdad quiere seguir un camino de orden. De lo que puedo decir también, que ahí la idea era como algo un poco tal vez más negativo, bueno, fue generosa con las cosas, démosle también una vuelta. Yo creo que a lo largo del tiempo algo bueno habré hecho, ¿no? Entonces es bonito también poder documentar en algún punto que la gente sepa también, o por lo menos para yo dejármelo, porque a veces ni siquiera es porque la gente se lo vaya a dejar, sino lo bonito con eso es que pase el tiempo que pase, voy a tener la oportunidad de escuchar las cosas. Entonces me gustaría que me comente qué es algo que de mí la hace sentir orgullosa y que obviamente como madre la hace sentir realizada, porque es algo muy suyo, muy personal, y es algo que nadie puede más hablar de esas circunstancias, de qué la ha hecho sentir de esa manera. Bueno, el que haya sido una persona ordenada en su vida, el que no haya adquirido vicios, eso a mí me llamó la atención porque cuesta que un joven no adquiera vicios. Y sobre todo el vicio de tomar, empiezan tomando como tal vez pues en algún momento lo hizo, como dice uno, probando, pero no cayó en ese vicio, sí, y logró encauzar su vida con orden, ¿verdad? Que no es una persona que anda con palabras feas en la boca, que para uno mamá, hoy los hijos que a veces expresan unas palabras que uno desearía como desaparecerse. No, eso es importante. Las palabras que se expresen, bueno, el trato, digamos, hacia mí, que siempre es un trato muy bonito, un trato de respeto, no le encuentro con eso una persona que grita, no, eso es muy importante. Siempre ha sido pues muy calladillo, eso es otra cosa que yo le admiro, muy calladillo. Pues pasó muchos momentos, yo me acuerdo cuando estaba haciendo los exámenes de la escuela, que su tensión y todo, pero nunca expresaba, digamos, agresión hacia los demás porque tenía que dar la talla, ¿verdad? En la escuela. Y después lo mismo en el colegio, cuando todavía estaba haciendo exámenes de grado, de bachillerato, sí. Siempre, no sé, como que usted ha podido sobrellevar el estrés ante los momentos que vive, que son bastante, a veces apremiantes en la persona, ¿verdad? Y hay personas que se enojan y gritan y expresan palabras ofensivas. Y yo creo que usted ahí ha sabido manejar bien el estrés, ¿verdad? Los momentos que a veces no se esperan, pero que llegan. Experiencias, digamos, de personas que han estado al lado suyo y que les ha tocado que usted que dejarlas ir y que todo le ha dolido y todo, pero que no me ha hecho culpable a mí, porque hay hijos que todo le echan la culpa a la mamá y es que mamá tal cosa, es que mamá la otra. No, usted ha sabido tomar esa realidad que vive y llevarla a resolverla con soluciones que usted sabe que le van a ayudar, que no le van a traer consecuencias negativas para su vida. Y pues ahora, pues el hecho de que uno lo ve que se está esforzando mucho en hacer todo esto, que todos estos podcasts y estas grabaciones, ¿verdad? Que ayudan a su persona y a los demás para que valoren lo que tienen, todo lo que se han esforzado a lo largo de su vida y que en medio de todo lo que han hecho han habido personas que han estado al lado y que les han ayudado, porque nadie llega a tener una empresa, nadie llega a tener una familia solo así porque quiere. Siempre, como decimos, ocupamos de los seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo siempre hay que ver qué ser humano usted busca tener al lado suyo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es uno de los refranes de nuestros abuelos y que uno, de verdad, si usted le saca la lógica que tiene, es muy cierta, ¿verdad? Porque si usted anda con personas de vicios, obviamente que va a caer en los vicios. Pero si usted empezó a andar con esa persona de vicio y la logró ver y la logró dejar, no porque sea una persona mala, sino porque los vicios que tiene no le van a ayudar a usted, porque no podemos despreciar a una persona por un vicio, pero no aceptar el vicio para yo recibirlo. Y como dice uno, hacer porque las consecuencias después son nefastas para uno como persona. Entonces yo creo que parte, digamos, de cosas que le admiro es esa, ¿verdad? Uno tiene que vivir con orden y lo he recalcado en todas las áreas. El orden en uno le permite que usted no tenga tantas consecuencias negativas, porque cuando hay, como dice uno, cola que le pisen, que todo el mundo lo sabe, porque anduvo públicamente haciendo las cosas que usted sabía que no tenía que hacer y que no le importó hacerlas. Y como dice la gente que a veces es un borracho, pues que dice y hace cosas que pues no recuerda, pero tiene consecuencias porque lo hizo. Entonces, ¿por qué tomó el licor? Entonces, si usted evita en su sano juicio no hacerlas porque sabe que van a traer para su vida cosas que no le van a beneficiar, entonces la decisión tiene que estar antes de hacerlo. No lo voy a hacer porque sé por dónde voy a pasar. He visto personas que han pasado por ahí y tienen consecuencias que ahora se lamentan y ya no pueden devolverse. Usted sabe que la vida uno no se puede devolver y yo por eso yo vuelvo a ver
toda mi vida y yo digo, bueno, no desearía yo decir que, ay, me voy a devolver por tal cosa, no. Me siento contenta con la decisión que tomé de estudiar, me siento contenta con la decisión que tomé de unirme a la parte espiritual, me siento contenta con la parte, digamos, con mi esposo, que es una persona que de verdad pensamos muy parecido y hemos tratado de llevar la vida de matrimonio muy similar, digamos, pensando muy parecido. No todo el mundo pensamos igual, pero sí vemos que se complementa. Después la vida de familia, en medio de que no hemos tenido mucha solvencia económica, pero hemos tenido familia bonita, unida, que es algo que dentro de lo que ahora se vive cuesta mucho, la unidad. Yo siempre comentaba, en lugar de eso, de ser ahora el promedio es la excepción a la regla, casi que lo que uno ve en estos momentos a nivel social, digamos. Porque la familia lo acepta uno con las virtudes que uno tiene, pero también con aquellos errores y fallas que ha tenido, porque a uno le dice, ya, es mi hermano, es mi hermana, es mi tío, es mi tía, es mi abuelo, y ahí está y no lo puedo cambiar y no lo puedo sacar. Y es parte de mí. Es importantísimo eso, ¿verdad? Tratar uno de vivir esa vida de familia con los que uno tiene, con los defectos que cada uno tenga, con las virtudes que cada uno tenga, aceptarlo como son y ayudarlos. Sabe uno que una ayuda en un momento específico puede ayudarle a una persona a salir de algo que tal vez nadie se lo había dado de oportunidad, de que pudiese no reclamarle o recriminarle su error, su falla. Es una ayuda que se puede dar a veces sin decir nada. Solo con un no decir, con un no criticar, con un no hacerlo sentirse inferior. Yo creo que, bueno, ya por ahí uno ha visto que se camina bien. Ok, en cuanto a un punto que tocó ahora muy bien, yo creo que bien que mal, dice, es mejor solo que mal acompañado. Y yo creo que yo no voy a ser el único a nivel del mundo, a nivel social, porque usted no es tampoco, ¿verdad? Alguien que es tan único. Si en algún momento creo que le puede dejar a ese amigo que tiene 18, 25 años, que usted le puede decir qué consejo le daría a usted a la hora de cómo elegir una buena mujer como pareja para que obviamente sea una esposa, y creo que nadie va a buscar más el beneficio de un hombre, sobre todo digamos que su madre, que la persona que ha estado ahí. Entonces, pensando en mí, en las generaciones que vienen, ¿qué puede comentarle a la persona para que tome una buena decisión en esa área? Bueno, primero, para conseguir una buena persona, una buena mujer, tiene que pensar y ver que si él es un buen hombre. Ok, yo tengo que dar para recibir. Y si usted como joven, hombre o mujer, analiza la vida que lleva y se da cuenta que tiene cosas que debe de cambiar, luchar por cambiarlas, porque a la hora de buscar uno busca algo muy similar a lo de uno. Personas que tengan esa complementariedad en hacer las cosas que hay que hacer y de la manera que se deben hacer para no tener consecuencias negativas, para no tener después que decir, si yo volviese a nacer esto y esto y esto y no me casaría con usted. Cosas que no se pueden cambiar, pero que se pueden evitar. Entonces, la persona debe de hablar, de dialogar mucho con la otra persona, conocerla, valorar mucho de la familia que viene, las acciones que tiene, las formas de pensar que tiene, para conseguir llegar a encontrar que realmente haya amor entre ellos, ¿verdad? Porque ahora nos encontramos con personas que buscan afinidad en muchas cosas, en lo económico, en lo intelectual, pero no en el amor, que es lo que no acaba, ¿verdad? Un amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios es un amor que es sacrificado, es un amor que es abnegado. Nosotros lo volvemos a ver de esa manera. Al tener un amor que es divino en nosotros, que tenemos un amor que es bastante fácil de dejar, porque lo dejamos fácilmente como humanos, nos damos cuenta que hay que poner de verdad las barbas en remojo, ubicarse en la vida humana y en la vida espiritual. No se puede dejar de lado entrelazar esas dos. No es que tenemos que vivir, como dice uno, con los ojos mirando al cielo, pero sí que Dios haga en uno, que Dios sea el centro de la persona y de la familia, de la pareja, para que puedan seguir un camino donde tengan los dos el deseo de luchar y de esforzarse, de tener las cosas en común, no mío y suyo, sino que las cosas realmente, cuando se tiene en cuenta a Dios, uno ama y uno desea que la otra persona sea libre, que sea feliz, libre para tomar las decisiones y feliz para vivir con uno, y que de verdad diga, ay, sí me gustaría casarme con esta persona porque tiene una forma de pensar y de actuar, es muy cariñosa, es muy paciente,
siente, no anda mirando solamente el cómo viste, el dinero que tiene, la fama que tiene, porque todo eso acaba. El dinero en un momento dado se desapareció, la fama se desapareció, pero el amor no desaparece. Si está en Dios, hay una permanencia en Él y lo que es de Dios permanece. Y al estar en aquello que permanece, va a ser duradero y van a enfrentar circunstancias difíciles el uno o el otro. Por ejemplo, si los dos tienen realmente un amor recíproco, cuando vienen las situaciones a veces de que se pierde un trabajo, si la persona estaba porque la otra ganaba un buen salario, ya no devenga buen salario, entonces lo deja. Entonces hasta ahí llegó el mucho amor que tenía. Entonces no había un amor de dar sacrificado y abnegado, porque el amor sacrificado y abnegado es el que voy con la persona llevando las tareas de pareja juntas. Pensamos diferentes, pero llegamos a acuerdos que vayan a unirnos, que vayan a permitir que podamos vivir en paz, vivir feliz, y eso hay que lucharlo todos los días. El punto de referencia ahí, las personas a veces no lo pueden visualizar, pero yo creo que muchas de esas cosas de la experiencia es porque ya en el contexto de ustedes dos, de mami y papi, son personas que tienen más de 35 años. Papi está diciéndome que como 38, bueno, lo corté no quita lo valiente, pero ya son circunstancias en donde ya son números de peso, en donde ya usted dice, de verdad, y es lo que hace que tengan esa buena vida, esa estabilidad, esa forma de poder decir que las cosas están haciendo bien, y que muchas de esas cosas es por eso, porque viene atrás, viene de un buen planteamiento, de muchas circunstancias ahí positivas. No, yo antes le decía a usted algo, que me hablaba usted del miedo. ¿Qué hace que una persona viva con miedo? Como se lo dije yo a usted antes, las decisiones malas que uno tomó. Entonces, causa miedo. Si usted no tiene decisiones que haya tomado que le lleven a causar miedo, sino más bien usted ha tratado de vivir, por lo menos enfocado en que lo que usted va a hacer es bueno, no causa miedo. No le digo que a usted le pueda dar miedo a una altura, miedo a un animal. Eso es muy normal en un humano. Pero hay un miedo que es causado por las consecuencias de lo que yo hice. Por la conciencia sucia. Que me ande buscando la ley, ¿verdad? Porque tengo ahí pendiente una pensión. Que me ande buscando la ley porque me fui y me peleé y golpeé a alguien y quedó en un hospital. El miedo siempre que uno lo lleva a andar escondiéndose es un miedo que yo lo forjé por mis acciones. Entonces, si yo dejo eso a un lado, voy a vivir en éxito. ¿Por qué ahora es el éxito? El éxito de la felicidad y de la paz le ayuda a uno mucho. ¿Por qué se siente uno seguro? ¿Por qué se siente uno con paz? ¿Por qué se siente uno que uno ha sido una persona exitosa? No para el mundo porque tiene cosas, porque es famoso. No, sino porque uno vive en paz, tranquilo, no tiene ninguna deuda con los demás que por causa de uno y uno responsable la llevó a que se diera, ¿verdad? Entonces va uno dándose cuenta que uno puede vivir en paz, con seguridad, de acuerdo a lo que uno haga. No le podemos echar la culpa a los demás porque somos libres. Ni nadie nos obliga a nosotros a tomar licor, nadie nos obliga a andar haciendo cosas que realmente uno al analizar ve que no le conviene. Usted toma decisión y dice, esto no me conviene, esto no lo debo hacer, y después usted goza de paz, después usted está tranquilo. Al menos la conciencia le deja vivir en paz. La conciencia vivir en paz, porque cuando usted tiene una culpa, usted reacciona con lo que usted lleva. Pero cuando usted está libre, también usted reacciona con lo que es la libertad, tranquilo. Que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme, es correcto. Y la idea de ese contexto era darle un poco al amigo que tal vez se pueda sentir un poco perdido, porque en algún momento hablé como, desde mi perspectiva comenté algunas cosas, pero ya que usted obviamente es mujer, puede dar en ese caso a una amiga, una muchacha que tal vez en 18 años, decía Rory Baden, que usted está perfectamente calificado para ayudar o aconsejar a la persona que usted en algún momento fue. Es la forma de poder decir que es valioso su consejo. Entonces, y en algún momento, ¿verdad? La persona que viene iniciando en la vida, consejos tal vez más puntuales para ir cerrando con este bloque ya que es como más personal. Bueno, uno siempre en medio de la experiencia que ha pasado sabe que, dar un consejo siempre tiene que tener en cuenta que va a llevar a la persona a tomar decisiones que le ayuden. Y siempre el consejo que uno da es hacer las cosas de la manera que usted se sienta, que uno sienta realmente tiene sentido, ¿verdad? El consejo, que tiene validez, que tiene una razón de ser. Uno por eso siempre aconseja hacer las cosas que lo lleven a uno a estar en paz. Entonces, por ejemplo, uno le dice, a una muchacha, si usted sabe que usted se va a poner a fumar, después vienen enfermedades y consecuencias de verdad que no la va a hacer sentirse bien. Si usted va a vivir una vida de libertinaje, pues trae sus consecuencias. Entonces, uno tiene que siempre pensar lo que va a hacer y cómo lo va a hacer para que las consecuencias sean las que usted desea, que sean
y se den. No las que usted desea, pero no se dan porque no se hicieron. Entonces, de verdad, siempre le digo, pídanle la ayuda a Dios, porque si uno no le pide la ayuda a Dios, no puede salir adelante para tomar las decisiones. La sabiduría de Dios ayuda mucho y así uno puede forjarse después cambios en el caminar de la madurez humana y espiritual, sabiendo que sí va a salir adelante con lo que uno va a hacer, sabiendo que ya uno pasó por ahí, no hizo cosas que no le iban a hacer de beneficio, pues que otro pues no lo haga, ¿verdad? Y yo creo que todos conocemos el bien y el mal, todos sabemos, ¿verdad? Lo que cuando voy a hacer algo, si ese acto que voy a hacer es bueno o es malo. Con ese conocimiento que usted tiene, porque yo creo que desde los 7 años, quizás ahora antes, ya usted sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero a veces las personas, aún sabiendo que no lo pueden hacer, lo hacen. Entonces yo le digo, bueno, si usted sabe que no puede hacerlo, no lo haga. ¿Para qué? Para que disfrute después de esa tranquilidad, de ese no tener consecuencias negativas que le vayan a salir en el camino porque usted actuó de una manera negativa, ¿verdad? Buenos consejos. Bueno, vamos a ir poniéndole cierre a esto porque si no, no terminamos aquí. Entonces le voy a dar un escenario, ¿verdad? Le voy a dar el escenario de que hasta ahorita, tanto todo lo que pueda haber en cartas, en letras, en algún tipo de forma de documentar y dejar algo de información para nosotros, va a desaparecer. Y solo queda lo que quede en este episodio, específicamente en esta parte, como ideas para dejar como ese legado a la familia, a las personas que son amigos, ¿verdad? Los que son cercanos, las personas que son amistades y al mundo en general, como para que se acuerden de Rosy. Entonces, yo le doy a usted 3 lecciones, 3 puntos, ¿verdad? Para que usted diga, bueno, me van a recordar por esto, esto y esto. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 lecciones, esas 3 ideas por las que les gustaría que los recordara? Bueno, la primera y la más importante es saberse hijo de Dios y guiado por Él. Segunda, ser persona pensante, analizando lo que hace y cómo lo hace. Y hay que no hacer por hacer, sino saber qué estoy haciendo. Y después, bueno, forjarse metas en la vida a corto, mediano y largo plazo, tratar de cumplirlas y así usted se va dando cuenta que está haciendo con la vida suya. Ahí están muy buenos consejos. Bueno, se llama Manual del Éxito porque yo decidí que esto era Manual del Éxito y me gusta, como siempre hablamos, con todos los invitados, decirles que mi definición de éxito es muy particular. En este momento puede ser muy diferente a lo que será en algunos años. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cuál es esa definición suya de éxito? ¿Qué respondería? Bueno, un esfuerzo de la persona para vivir en orden y tratar de alcanzar las metas que se ha propuesto. Excelente, muy puntual. Bueno, el manual del éxito se llama así porque aquí tengo el manualito. Entonces esto es ahí, pese a que mi sobrino lo ha hecho un par de arreglos y cosas así que se pueden ver de manera clara. Aquí tengo una página y la idea es que usted, tanto como lo he hecho con cualquier persona, cualquier invitado que pueda tener, bueno, le ponemos la fecha en este momento de esta noche, nos dejamos un mensajito, un consejo que le daría a usted a una persona joven para poder ser exitoso y por supuesto la firmilla para decir que tengo el autógrafo de una de las personas que creo que van a ser como más importantes en la vida de uno. Entonces uno nunca sabe esto también a dónde llegue, que hay invitados de todo tipo de logros y lo importante también es a veces tener a las personas importantes. Entonces aquí ya obviamente después del episodio ya saca el tiempito para escribir la fecha y todo esto. Y bueno, no sé, algún otro comentario, porque ya yo no sé ni cuánto llevamos en el episodio. Entonces, algún mensaje final para el amigo, a la amiga que nos escuche y que llegó hasta ahorita después de tremenda hablada. Sí, no, apártese de los vicios, aparte de la vagancia y apártese de la mentira para que sea usted una persona feliz. Bueno, muchísimas gracias, ma. De verdad, yo la quiero montones, la amo montones porque es una de las personas que claramente ha estado conmigo pues en los mejores y los peores momentos, vivir graduaciones, vivir momentos también a veces medios complicados, económicos, y yo creo que si no es la familia, yo creo que nadie va a estar ahí para uno. Entonces no podía dejar pasar, he invitado a otras personas, yo decía, manda que mami no quiera venir, ¿verdad? Le dije a una colega, le dije a otras personas y han dicho que sí, pero bueno, finalmente se me hizo y la forma de documentar, de tener por lo menos a alguien importante, ya papi estaba, entonces no podía irseme la persona que claramente me trajo a este mundo. Agradecerle de verdad muchísimo por el tiempo, por los consejos, por el mismo hecho de siempre estar buscando el bienestar para nosotros, tanto para mí como para mis hermanas, a nivel familia, para mi sobrino también, que ya llega a hacer todo un cambio súper importante en lo que es la vida cotidiana de nosotros. Y también, bueno, agradecerle al amigo, a la amiga que llegó hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de valor, que sacara bastante conocimiento. Yo creo que esas canillas mi mamá sirven para algo. Entonces, de momento sería eso por este episodio. Nos escuchamos próximamente un nuevo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida.